Le mentí con la misma boca con la que decía te amo. Me llamo Andrea, y decir que soy una mujer compleja sería quedarme corta. Nunca he encajado del todo en ninguna etiqueta, en ningún molde, en ninguna promesa eterna. Soy esa clase de persona que puede llorar de felicidad en una boda y, al mismo tiempo, sentir un leve escalofrío de duda al ver dos personas jurándose amor para siempre. Porque aunque me he enamorado, y he amado con intensidad, también sé que tengo un corazón que se aburre fácil, que tiembla ante la monotonía, que a veces miente para protegerse. Para evitar rupturas que ya están ocurriendo en silencio. Nací y crecí en una ciudad gris, de esas donde todo el mundo se conoce por apellido. Donde la reputación pesa más que la verdad, y donde las mujeres como yo, rebeldes, movedizas, de carcajada fácil y compromisos tibios, siempre somos motivo de cuchicheo. Mi infancia fue como la de muchos, padres ausentes a ratos, presentes a golpes de exigencias. Me criaron para ser buena, pero nunca encajé en esa narrativa. Siempre fui distinta. Había algo dentro de mí que no toleraba la sumisión, el control, lo estático. Quizás por eso aprendí desde muy joven a usar las palabras como armas. Y las mentiras como escudos. Me gustaba gustar. Me gustaba que me miraran. Me gustaba tener el control. Y muchas veces confundí ese poder con amor. Me enredé en relaciones intensas, breves, apasionadas, pero fugaces. Siempre con una parte de mí escondida detrás de alguna excusa, que no era el momento, que él no era el indicado, que yo aún tenía cosas que vivir. Era cierto, y no. Lo cierto era que tenía miedo. Miedo a quedarme. Miedo a que alguien viera lo peor de mí y no supiera amarlo. O peor aún, que si supiera, y entonces me sintiera en deuda. Fui esa mujer que decía te amo y al día siguiente salía con amigas sin contestar el teléfono. Esa que se decía moderna, libre, que no necesitaba a nadie, pero lloraba en silencio cuando nadie la buscaba. Me he mirado al espejo con orgullo, y también con vergüenza. Me he prometido cambiar tantas veces que ya ni las cuento. Y así era yo, hasta que apareció Eduardo. Y no fue un rayo de luz ni una película romántica. No cambió mi vida en un instante. Pero sí fue la primera vez que sentí que alguien me veía entera. Que no le asustaba mi intensidad, ni mi sarcasmo, ni mis cicatrices. Al principio, creí que yo también lo veía con claridad. Que lo amaba por lo que era. Que esta vez, la historia sería diferente. Pero ahora sé que lo amé, sí, pero también lo utilicé como refugio. Como espejo. Como prueba de que yo también podía ser buena. Y la verdad, es que le mentí con la misma boca con la que decía te amo. No una vez. Ni dos. Muchas. Pequeñas mentiras, silencios, gestos. Porque a veces, la mentira no se dice con palabras, sino con las cosas que dejamos fuera. Con las medias verdades. Con las omisiones. Y de eso, yo era experta. Eduardo apareció en mi vida en un momento donde no buscaba nada, pero necesitaba todo. Acababa de salir de una relación caótica, otra más de esas montañas rusas que yo misma elegía. Me sentía cansada, un poco vacía, con la autoestima golpeada pero aún con esa arrogancia típica de quien finge tener todo bajo control. Nos conocimos en una reunión de amigos. Nada muy especial. Un sábado cualquiera, muchas risas, música de fondo y ese olor a cerveza mezclado con perfume barato que siempre me recuerda a mis veintitantos. Yo había ido con pocas ganas, solo por compromiso. Pero cuando lo vi, me llamó la atención no por lo guapo, aunque sí lo era, sino por su postura. Serio, tranquilo, casi fuera de lugar. Parecía el tipo de hombre que no pertenecía a ese entorno, y eso me intrigó. Me acerqué primero, como casi siempre. Nunca he sido de esperar. ¿Te aburrí o te abrumé? Le dije mientras me servía un trago. Él se rió. Una risa suave, sincera. Me miró sin apuro, sin juicio. Ni lo uno ni lo otro. Solo estoy observando. Y eso fue todo. No me elogió, no me tiró una frase hecha, no se deshizo en encantos. Solo me habló con esa calma que me desarmó. Sentí curiosidad,
y la curiosidad en mí es peligrosa. Esa noche hablamos por horas. No coqueteamos directamente. Fue más como un baile lento, inteligente, con silencios que decían más que las palabras. Me escuchaba de verdad. No intentaba impresionarme, ni corregirme, ni ponerse por encima. Solo, estaba ahí. Presente. Y eso, para mí, era nuevo. Al día siguiente me escribió. Y al siguiente. Y al siguiente. Al principio, fui distante. Me justificaba diciéndome que no quería algo serio. Pero en el fondo, me asustaba lo fácil que era hablar con él. Lo mucho que me gustaba no tener que fingir. Porque con Eduardo no hacía falta exagerar. Ni esconder. Me fui soltando de a poco. Me invitó a comer a lugares pequeños, tranquilos. Me llevó a su librería favorita. Me mostró su mundo sin alardes. Era detallista sin ser cursi. Educado sin ser rígido. Y poco a poco, fui dejando que se me metiera bajo la piel. Sin ruido. Sin fuego artificial. Pasaron semanas. Meses. Y sin darme cuenta, ya lo estaba presentando como mi novio. Y lo era. Lo fue. De manera limpia, clara, comprometida. Me trataba con una ternura que a veces me hacía sentir indigna. Porque mientras él hablaba de planes a futuro, yo aún dudaba si podría mantenerme en un solo lugar. A veces me asfixiaba su constancia. Su fe ciega. Su entrega. Pero nunca se lo dije. En cambio, lo besaba. Lo abrazaba. Le decía te amo con esa voz suave que él adoraba. Y cada vez que me preguntaba si estaba bien, si era feliz, si lo amaba, yo respondía que sí. Con firmeza. Con dulzura. Le mentía con la misma boca con la que le decía te amo. Y él, con esa mirada transparente, me creía. Me creía todo. Y eso fue el principio de todo lo que después no pude sostener. Con Eduardo las cosas no fueron lentas, aunque lo parecieran desde fuera. A los pocos meses ya estábamos compartiéndonos la vida como si lleváramos años juntos. No vivíamos juntos todavía, pero estábamos en todas partes, en cada fin de semana, en cada fiesta, en cada desayuno improvisado. Nos habíamos convertido en esa pareja que no necesitaba excusas para estar pegada. Y eso, para mí, fue adictivo, y al mismo tiempo confuso. Yo tenía una vida social intensa. Muy intensa. No era una fiestera cualquiera. Yo me alimentaba de la noche. De las luces parpadeantes. De los tragos en vasos sudados. De los gritos entre canciones y las selfies borrosas. La fiesta era mi modo de escapar, de no pensar, de no sentarme a mirar de frente las inseguridades que arrastraba desde siempre. Bailar era mi ritual, beber era mi pausa, coquetear era mi mecanismo de defensa. Y, sin embargo, Eduardo se metió en ese mundo como si perteneciera. No era su estilo. A él le gustaban los libros, los planes tranquilos, las caminatas sin música de fondo. Pero me acompañaba. Me seguía el ritmo con paciencia. Me abrazaba cuando yo ya hablaba demasiado fuerte. Me esperaba afuera del baño cuando salía tambaleando con mis amigas. Me cuidaba, sin invadirme. Algunas veces intentó frenarme, suavemente. ¿No crees que esta noche es mucho? Me decía, mirándome con esa mezcla de ternura y cansancio. ¿Mucho para quién? Respondía yo, con esa sonrisa peligrosa que usaba cuando no quería que nadie me diga qué hacer. Lo arrastré a más bares de los que recuerdo. A fiestas en casas de desconocidos. A cumpleaños de amigas que él ni conocía. Lo llevé a mi mundo con el egoísmo del que ama a su manera, sin medir, sin pensar, sin ofrecerle la pausa que quizás necesitaba. Y él venía. Porque me amaba. Porque quería compartir todo. Incluso lo que lo cansaba. Incluso cuando se le notaba en los ojos que esa no era su tribu. Yo coqueteaba sin cruzar líneas, o al menos eso me repetía. Sonrisas. Bailes demasiado cercanos. Conversaciones con desconocidos a las que restaba importancia diciendo, no seas celoso. Eduardo no era tonto.
Lo veía. Lo notaba. Pero confiaba. Demasiado. A veces lo encontraba en una esquina del lugar, sentado, solo, viendo cómo yo giraba entre la multitud, entre luces que no le interesaban y personas que no significaban nada para él. Y ahí estaba. Aguantando. Amándome con la esperanza de que yo eventualmente soltara esa vida. Que madurara. Que le entregara algo más estable. Y yo, le mentía. Le mentía diciéndole que estaba bien, que la noche no me llenaba tanto como antes. Que era una fase. Que estaba creciendo. Pero en realidad, lo que más me gustaba de todo aquello era cómo él se quedaba. Cómo me amaba incluso cuando no me reconocía. Mentía con actos. Con silencios. Con besos de disculpa después de noches donde me perdía en mi propia inmadurez. Y al otro día, hacíamos café, leía en voz alta fragmentos de libros, y él me abrazaba como si nada doliera. Como si no sospechara que, detrás de mi risa, yo ya estaba empezando a pensar que lo nuestro era demasiado bueno para mí. Y por eso lo envenenaba. Poco a poco. La idea de vivir juntos no fue mía, pero tampoco me negué. Fue de esas decisiones que uno toma como si fuera inevitable, como si fuera el siguiente paso lógico. Llevábamos más de un año saliendo. Pasábamos más tiempo juntos que separados. Ya conocíamos nuestras rutinas, nuestros horarios, nuestras manías. Y Eduardo me lo planteó con una dulzura que no supe rechazar. ¿Y si compartimos algo más que los fines de semana? Me dijo una tarde mientras cocinábamos en mi departamento. ¿Tipo qué? Respondí sin mirarlo, removiendo la salsa. Y tipo, casa. Tipo vida. No fue una propuesta formal ni romántica. Fue más bien un deseo compartido. Yo no estaba segura, pero tampoco quería alejarlo. Me dije a mí misma que sería divertido, que era mejor que casarse, que no había compromiso legal, solo convivencia. Y acepté. Encontramos un departamento a medio camino entre su trabajo y el mío. No era grande, pero era luminoso. Tenía una cocina abierta que me encantaba y una pequeña terraza donde imaginamos plantas que nunca compramos. Lo amueblamos juntos. Él quería cosas sobrias, yo, coloridas. Tuvimos peleas por el sofá, por el tamaño de la cama, por la ubicación de los cuadros. Pero nos reíamos. Siempre terminábamos riendo. Eso, al menos, los primeros meses. La convivencia al principio fue como una luna de miel desordenada. Cocinábamos juntos, veíamos películas abrazados, nos acostábamos tarde hablando de sueños. Hacíamos el amor con la comodidad del que ya no necesita probar nada, pero aún quiere sorprender. Y luego, la rutina. La verdadera. La ropa sucia. Los platos sin lavar. Las cuentas por pagar. Las llamadas de trabajo que lo ponían tenso. Mi insomnio cada vez más frecuente. Sus ganas de leer cuando yo quería hablar. Mis ganas de salir cuando él quería quedarse. Las pequeñas molestias. Los silencios al final del día. Yo, que siempre fui caótica y emocional, empecé a sentir que ese orden me aplastaba. Que esa estabilidad que tanto admiraba en él empezaba a ser como una jaula silenciosa. Ya no me sentía libre. Y no porque él me prohibiera nada, al contrario. Eduardo nunca fue controlador. Era su constancia lo que me abrumaba. Su previsibilidad. Su rutina. Su paciencia inquebrantable. Yo, en cambio, empezaba a pensar en escapadas sin avisar. En excusas para quedarme más tiempo en la oficina. En planes con amigas sin incluirlo. En mentiras pequeñas que me dieran aire. ¿Dónde estabas? Me preguntaba él cuando llegaba tarde. Se alargó la reunión, decía yo, sin levantar la mirada. ¿Y todo bien? Todo perfecto, mentía, sin pestañear. La rutina empezó a tragarse lo bueno. O quizás yo dejé que lo hiciera. No supe cuidar lo que teníamos. No supe regar lo que construimos. Me concentré en lo que faltaba, no en lo que sobraba. Empecé a desear lo que ya no tenía sentido. A mirar hacia afuera en lugar de adentro.
A soñar con otra vida mientras él soñaba con un futuro conmigo. Eduardo seguía siendo el mismo. Amable, atento, comprometido. Pero yo ya no lo era. Me estaba alejando sin moverme del lugar. Me estaba rompiendo sin gritar. Y lo peor es que él aún me miraba como el primer día. Con esa fe que empezaba a doler. Porque yo ya no era la mujer que él creía amar. Y aún así, cada noche, antes de dormir, me abrazaba y me decía: gracias por estar conmigo. Y yo también te amo, le susurraba. Otra mentira. Dicha con la misma boca con la que lo enamoré. A veces la vida no grita, solo susurra. Y esos susurros, cuando no se les presta atención, se convierten en gritos sordos que acaban por reventar algo adentro. Eso fue lo que me pasó con Eduardo. No hubo un día específico, ni una discusión importante, ni un detonante claro. Solo empecé a aburrirme. A sentir ese cansancio seco que no viene del cuerpo, sino del alma. Una especie de tedio que se cuela entre los gestos cotidianos. Empecé a bostezar más de lo normal. A mirar el techo más de lo que miraba sus ojos. A inventarme ocupaciones solo para no tener que quedarme en el sofá con él. Y no era porque él hiciera algo mal. No. Eduardo seguía siendo el hombre correcto, el hombre bueno. Era yo la que estaba rota por dentro. Inquieta. Inconforme. Inmadura. La rutina se volvió una losa. Despertar. Preparar café. Ir al trabajo. Volver. Hablar de lo mismo. Ver la misma serie. Cenar en silencio. Dormir. Repetir. Y en medio de eso, su amor. Inmenso. Incondicional. Irritantemente constante. Yo deseaba que fallara. Que hiciera algo imperdonable. Que me gritara. Que se olvidara de algo importante. Cualquier cosa que me diera la excusa perfecta para huir sin sentirme tan culpable. Pero no. Eduardo no me daba motivos. Era amable incluso cuando yo era cortante. Me abrazaba incluso cuando yo era fría. Se esforzaba por mantener vivo lo nuestro, aunque yo ya caminaba sobre las brasas apagadas. ¿Qué quieres hacer el fin de semana?, me preguntaba él con esa sonrisa sincera. No sé, lo de siempre supongo, decía yo, fingiendo interés. Podríamos hacer algo distinto. ¿Te acuerdas de ese lugar que dijiste que querías visitar? Ahora no tengo muchas ganas, Eduardo. Estoy cansada. ¿Cansada de qué, amor? De todo. Y ese todo lo incluía a él, aunque no lo decía. Porque aún no me atrevía a mirarlo a los ojos y admitir que me estaba apagando. Que su amor ya no me encendía. Que su presencia me pesaba. Que sus abrazos eran jaulas disfrazadas de cariño. Entonces empecé a mentir. Mentiras pequeñas. Cotidianas. Me quedo tarde en el trabajo. Salí con Mariana. Tengo dolor de cabeza. No tengo hambre. Es solo estrés. Mentiras que no duelen por lo que dicen, sino por lo que esconden. Le mentía con esa naturalidad con la que uno respira. Sin culpa. Sin temblor en la voz. Porque sabía que él no sospechaba. Porque confiaba ciegamente. Porque era tan bueno, que parecía tonto. Eduardo seguía haciendo cenas románticas. Dejándome notas pegadas en el espejo. Regalándome flores porque sí. Planeando viajes. Haciendo futuro. Y yo, mientras tanto, lo escuchaba hablar de nosotros como si hablara de dos personas que ya no existían. Yo ya no estaba ahí. Mi cuerpo sí. Mi boca también. Pero mi alma, mi deseo, mi admiración, ya no. Hay algo que nadie te dice sobre mentir, que cuando lo haces demasiado bien, incluso tú te lo crees. Y cuando ya no te das cuenta de dónde empieza la verdad y dónde termina la actuación, estás perdida. Eso me pasó a mí. Empezó con un mensaje. Uno casual. Uno que llegó mientras Eduardo dormía y yo, insomne como siempre, revisaba mis redes buscando cualquier cosa que me hiciera sentir viva.
Era un tipo que había conocido en una fiesta semanas atrás. Uno de esos que no recuerdas bien el nombre pero sí el perfume. Me escribió sin rodeos. ¿Sigues con el tipo bueno? No supe qué responder. Pero no lo bloqueé. Eso fue suficiente. A la noche siguiente volví a escribirle yo. Y así empezó. Charlas inocentes. Risas nocturnas. Fotos tontas. Flirteos camuflados de bromas. La mentira no era solo lo que ocultaba. Era todo lo que fingía. Porque cada vez que Eduardo me decía confío en ti, me dolía. Me dolía porque sabía que ya estaba traicionándolo, aunque no hubiera cruzado aún una línea física. Y luego sí la crucé. Fue una noche de viernes. Eduardo estaba con su familia en otra ciudad. Me dijo que regresaría al día siguiente. Yo le prometí que me quedaría tranquila. Que no saldría. Que aprovecharía para descansar. Mentí. Me vestí con cuidado. No para él, sino para otro. Tomé un taxi. Fingí estar en casa. Apagué el celular. Y me fui. No fue romántico. Ni siquiera fue especial. Fue sucio. Fue rápido. Fue vacío. Y cuando volví a casa, me duché durante 1 hora. No para quitarme el olor de otro hombre, sino para ver si podía quitarme la culpa. No pude. Me convirtió en una experta del engaño. Ocultaba mensajes. Borraba llamadas. Me inventaba horarios. Justificaba salidas. Y cada vez que lo abrazaba, lo hacía con más fuerza. Como si eso compensara. Como si eso pudiera hacer que todo doliera menos. Para él. Para mí. Una mentira dicha con la misma boca con la que decía te amo. Mañana le confesaré todo. Ojalá todo salga bien.